Hola a todos, comenzamos nuestro programa La Entrevista aquí en la televisión municipal de Telde y como siempre un invitado en nuestros estudios. Nos acompaña hoy Carlos Morales Socorro, vicedirector y profesor de matemáticas en el IES Valsequillo. Vecino de Telde, ha sido ganador del prestigioso Premio Nacional Francisco Giner de los Ríos, concedido por el Ministerio de Educación por su trabajo Matemáticas 2.0. Esta distinción se le ha otorgado por el apartado Aplicación de los conocimientos, metodologías y medios tecnológicos a la resolución innovadora de problemas y situaciones en distintos ámbitos personales y sociales. Por eso él está con nosotros hoy para hablarnos de este método. Hola Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y sobre todo, felicitaciones, porque tenemos que felicitarte por este premio y sobre todo también a tus alumnos, porque ellos, gracias a este método, pues se está poniendo en práctica en el instituto. Y el motor. Eso. Antes de hablar del método en sí, sí me gustaría que nos hablaras de tus comienzos en la docencia y cuáles eran las carencias que tú veías. Ok. Ha pasado tiempo, 10 años en aquel entonces, pues era todo muy distinto. Claro, había salido de la universidad con cierto esquema de formación y lo que hice fue repetir ese esquema, ¿no? Perpetuarlo. Muy mal porque, claro, cuando uno se para a pensar en qué necesita el alumnado cuando está en la calle y está enfrentándose a un trabajo y demás, tiene una serie de características que yo no estaba potenciando. Por ejemplo, se supone que el alumnado debería ser capaz, cuando termine la universidad o secundaria, de resolver problemas, de buscar información, seleccionarla, hacer planes, detectar qué herramientas sabe usar y cuáles no sabe usar para resolver ese problema al cual se está enfrentando, saber trabajar en equipo, usar nuevas tecnologías, no sé, muchas características que yo no estaba dando. Básicamente al principio yo me limitaba a dar mi temario, que asumía que ese era mi rol en aquellos momentos y confiaba en que dando el temario el alumnado iba a aprender. No me planteaba ese esquema general del cual he hablado, simplemente que absorbiera esos contenidos. Yo creo que ha sido el esquema que ha imperado desde la Edad Media, en la que el profesor es una persona que transmite una serie de contenidos y confía en que el alumnado lo entienda. Pero claro, el aprendizaje ahí donde está. Entonces hay muchos fallos, ¿no? Y también cuál es el objetivo de la educación. Yo creo que había preguntas que no me había planteado seriamente y que por lo tanto me limitaba a repetir lo que había vivido previamente. También el ver el doble esfuerzo de los propios alumnos, el tener que memorizar, que en muchos casos muchos alumnos memorizan y desde que les falla una palabra pues ya no puede continuar por no entender o no ver lo que es la realidad, sino algo que te imponen, ¿no? Y que no puedes salirte de esa casilla, ¿no? Sí, se ha escrito mucho sobre esto porque habría que tirar por metodologías más activas, son casi totalmente opuestas a las que tradicionalmente se han llevado al aula, en la que, como dije antes, el profesor transmitía. No se trata de transmitir, se trata de ayudar al alumnado a crecer como persona y que adquiera esa serie de destrezas de las que hablábamos al principio por medio de todas las materias, una de ellas es matemáticas. Entonces, claro, cuando centras la importancia del estudio y de la práctica diaria de la matemática en que sea capaz de ejecutar una serie de rutinas, de resolver una ecuación, de resolver un problema concreto de trigonometría y cositas así, estás siendo muy corto de miras. No estás mirando más allá y no estás ocasionando un aprendizaje más global del alumnado y más realista. Es muy poco potente, la verdad. Es que también es injusto, Carlos, que se valore a un alumno por un examen y ese examen a lo mejor pues le sale mal porque en ese día no se encuentra bien y que esa sea la valoración global de esa asignatura, ¿no? Claro, sí, es totalmente injusto. De hecho, yo creo que desde el principio también en ese sentido intentaba relajar al alumnado, porque es cierto, además nosotros somos profesores, pero hemos sido alumnos también. Entonces siempre hay que buscar otras alternativas, la observación en clase, realización de trabajos, entrevistas. Hay muchos instrumentos de evaluación, no solo el examen. Vamos a hablar ya del método. ¿En qué se basa tu método? ¿En qué se basa? Pues es una respuesta, en realidad.
Si yo quiero lograr que el alumnado sea capaz de trabajar en equipo y que tenga cierta inteligencia emocional, tengo que potenciarla. Entonces, en el aula tengo que intentar buscar que trabajen en equipo. Entonces, hay una serie de técnicas y dinámicas muy bien documentadas que se llaman de técnicas de trabajo cooperativo y las exploto al máximo. Si quiero que usen las nuevas tecnologías, tengo que usar las nuevas tecnologías con los alumnos. Y ahí sí que ha avanzado muchísimo, porque al principio hacía un uso bastante simplista, en el sentido de que, bueno, utilizaba las nuevas tecnologías como refuerzo de contenidos, es decir, el alumnado, para entender una determinada herramienta, la derivada, utilizaba una animación o un vídeo para ver cómo funcionaba, pero hay que ir mucho más allá. Entonces, lo que hago es imaginar que ellos trabajan en la vida real en un laboratorio o en una empresa. Entonces, tienen que utilizar las TIC. Ok, ¿de qué forma? Pues tienen que realizar un informe de trabajo, entonces tienen que describir cómo han resuelto un problema, mostrar todo el trabajo matemático, pero a la misma vez escribir correctamente, sin falta de ortografía, hay que cuidar bien la expresión, tienen que hacer modelos matemáticos que usen la hoja de cálculo, por ejemplo, o software libre que existe, eso sí, siempre con software libre, porque entiendo que es una forma de educar en valores también, buscar alternativas de nulo coste y que no tienen que pagar licencias a nadie. También el más importante de todos, tengo que potenciar la autonomía, y aquí entra un factor clave. Tradicionalmente en la educación se sigue un enfoque ordenado, totalmente artificial, basado en una sucesión de temas que con el tiempo pasaron a llamarse unidades didácticas. Para que todo el mundo lo entienda, yo lo que hacía con mi alumnado era enfrentarlo a un tema de trabajo con números enteros y ver qué aplicaciones prácticas podía tener. Trabajo con fracciones y ver qué aplicaciones prácticas tiene. Ecuaciones, funciones, todo en orden, ¿no? La vida real no es así, para nada. La vida real es como lo vemos en House, por ejemplo, o en Numbers, o cualquier persona que tenga un trabajo en la vida real se encuentra un problema y tiene que pensar, vale, ¿cómo resuelvo este problema? Eso ocurre en matemáticas en el aula. ¿Cómo lo resuelvo? Pues no lo sé. Tendré que utilizar esta herramienta, creo, que conozco ya, y después hay esta parte del problema que no sé cómo hacerlo. Entonces tendré que buscar la herramienta que debo usar, pero tiene que identificar la herramienta. Esto se le llama metodología basada en proyectos o en problemas. Y es otro aspecto crítico. El alumnado coge autonomía, es capaz de hacer planes, desarrolla su propio perfil de trabajo, busca qué es lo que necesita aprender.